Noticias. Así las cosas, Jalisco. Está en la línea telefónica y agradezco que nos tome la llamada el doctor Eduardo Márquez Rodríguez, endocrinólogo, investigador, director del Instituto Jalisciense de Metabolismo. ¿Cómo está, doctor? Gusto en saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? Qué gusto escucharte. Muchas gracias. A tus órdenes. Bueno, pues tenemos el aumento de COVID, apenas estábamos como un poco regresando a las actividades presenciales, ¿no? Tanto en oficinas, en lugares públicos, en diferentes sitios se trataba de retomar este regreso presencial paulatino. Hoy el gobernador anuncia que cancelan festejos como los patrios, las fiestas de octubre, el fin de semana también dijeron que las clases de la UDG pues siempre no, por el tema del contagio y porque está atacando más a los jóvenes. ¿Qué esperar de esta tercera oleada? ¿Cuándo veremos el pico más alto? ¿O cuántas semanas más veremos al alza estos contagios, doctor, de acuerdo a como ustedes ven y estiman que pueda desarrollarse la pandemia en esta tercera ola, aún ya con vacunados? Sí, es una pregunta que nos salta a todos. Existen diferentes indicadores. Nos preocupa sobre todo la tendencia en las últimas semanas. De acuerdo a los propios reportes de Radar Jalisco y de la Secretaría de Salud México, en la semana epidemiológica 29, que es aquella que concluyó el 24 de julio, es decir, la semana pasada, el aumento en el número de casos y en el número de contagios y hospitalizaciones, y de muertes, ronda el 50%. Esto es un incremento exponencial en las últimas 4 semanas. Y la otra situación que nos preocupa es que a nivel nacional el reporte es que prácticamente el 90% de estos casos está derivando de la variante Delta, que sabemos que es de todas las que hemos vivenciado en los últimos 18 meses, es la más contagiosa de todas. Si bien la tasa de mortalidad ha disminuido, me pareciera que en algunos rubros la lectura en este momento de la epidemia, sobre todo en México, tendría que ser en otras variables y no solamente en muerte. Sobre todo a la luz de esta división que tenemos hoy en México de la población vacunada y la no vacunada, como bien lo dice, son dos realidades completamente distintas. La primera de ellas es que no podemos, sobre todo en jóvenes y en niñas, estimar el riesgo solamente desestimando, y válgase el juego de palabra, o infravalorando a la epidemia por la mortalidad. La semana pasada, la Asociación Nacional de Pediatras en los Estados Unidos nos hablaba de esto, tomando en cuenta que en los Estados Unidos, si bien el número de muertos sumados durante todo el proceso de la pandemia no rebasaba los 600, hablando de la población pediátrica, las complicaciones derivadas de la COVID en este grupo de edad están aumentando, sobre todo en lo que nosotros llamamos ahora long COVID, que son las complicaciones crónicas derivadas de una infección por COVID. Y estas, es decir, aquellas, también un reporte del día de hoy. Perdón. Es decir, aquellos padecimientos post-COVID, o sea, cuando ya una persona ya tuvo la infección. Así es, sale del problema agudo y quedan conflictos como inflamación crónica. En los niños nos preocupa mucho la pericarditis crónica, lo que seguramente todos los que vivieron COVID y que de moderada a severa y que nos escuchan, sufrieron, que es el cansancio, la obnubilación mental, es decir, esta dificultad para concentrarse, que en los niños pareciera prolongarse, algunos conflictos a nivel de la secreción de insulina, los niños que viven con diabetes, después de la COVID suelen complicarse, los conflictos en el crecimiento, y estamos empezando a observar conflictos en la tiroides, por ejemplo, que antes creíamos que no ocurrían, entre muchas otras cosas crónicas que en los niños, a diferencia del adulto, parecen presentarse, uno, más frecuentemente, y segundo, se resuelven más tardíamente.
Esa es una. La otra es, evidentemente, la capacidad de contagio que tienen los niños para personas no vacunadas en grupos de edades mayores. Hoy cada vez más estamos observando personas no vacunadas de 30, de 40 años, infectados con problemas de moderados a severos. Es decir, y tal como se mencionó en el reporte de la Universidad de Guadalajara del día de hoy, el conflicto no se debe de leer de manera lineal, es decir, de manera directamente vinculada con la muerte o con la hospitalización. Los rubros, las variables que ataca la COVID van más allá, por lo que las condiciones en este momento para regresar a clase no son las óptimas, y aquí lo subrayo, no es un momento adecuado para regresar a la presencialidad de acuerdo al punto en el que estamos en la pandemia. Y contestando tu pregunta, lo estimado es que el pico máximo de casos en Jalisco lo estaríamos viendo, de seguir esta tendencia, por ahí de mediados, finales de septiembre, es decir, vamos iniciando. Híjole, vamos iniciando, y esto me recuerda al año pasado, ¿no? Por ahí de marzo, abril, mayo, que me parece fueron los meses más críticos. De aquí a inicios de septiembre, doctor, ¿qué deberá de ser la población? ¿Qué deberá de ser la gente? Porque me parece que sigue habiendo esa percepción de que con la vacuna, pues ya la libramos, y vemos que los súpers y todos los lugares públicos, plazas y demás, pues hay mucha gente, ¿no?, circulando, porque bueno, las restricciones que se dieron el fin de semana es en sentido de la educación, ¿no?, a las clases, pero no así aquellas restricciones, porque decía el gobernador, bueno, se va a priorizar la economía, no habrá festejos patrios, no habrá fiestas de octubre, pero no hemos visto que haya un confinamiento de aquellos cierres que a las 7 todo estaba cerrado, o que algunos establecimientos cerraban más temprano, en fin. De aquí a este mes de septiembre, la vacunación va a seguir su curso, ya va a empezar la vacunación de 30, pero es donde está atacando más ahorita, ¿no?, en esta población joven. Sí, justamente la velocidad en la que está creciendo la epidemia en Jalisco y la velocidad en la que estamos inmunizando, ahora que están las Olimpiadas, no son competidores similares. La velocidad que tiene la pandemia rebasa con mucho nuestra capacidad de vacunación. Eso es lo primero que tendríamos que tener claro. Lo segundo es que la variante Delta la estamos conociendo. Hoy empezamos a descubrir particularidades en el cuadro clínico. 3, que el estar vacunados con esquema completo no nos exime de volvernos a enfermar. 4, y creo que esto es algo bien importante, hay que recordar que en México la epidemia ha sido muy violenta, y la mayoría de expertos están de acuerdo en que gran parte de esta violencia está sentada en las comorbilidades del mexicano: la obesidad, la diabetes, la hipertensión. De tal suerte que aunque nos enfermemos y estemos vacunados, las comorbilidades pudieran ser una diferencia. Todos conocemos ya reportes de personas con esquema completo que han tenido procesos graves y muy desgraciadamente incluso muertes a pesar de tener el esquema completo, por lo que no podemos bajar la guardia. Y la otra pregunta que me haces la respondo de esta manera. Hemos aprendido muchísimo de la epidemia, del comportamiento de este virus en los últimos 18 meses, y hoy sabemos que sí hay que guardar la distancia. El uso universal de cubrebocas en las aulas debería ser obligatorio, que los niños tuvieran cubrebocas todo el tiempo, si es que van a volver. Y además otros elementos fundamentales. Este es un virus que se transmite por aire. La ventilación tendría que estar regulada en los espacios, sobre todo en los espacios cerrados. El distanciamiento se tiene que reforzar. Y elementos que sabemos que no están disponibles para todos, pero que para algunos lugares cerrados tendría que ser una exigencia, como los medidores de dióxido de carbono, que nos estiman la capacidad de vivencia, la capacidad de sobrevivencia del virus, tendrían que ser mandatorios, sobre todo en algunos comercios. Hemos aprendido muchas cosas. Aprendimos que los tapetes no sirven de nada, que el gel nos ayuda realmente poco, pero que el distanciamiento, la ventilación, la medición de dióxido de carbono y el uso universal de cubrebocas en espacios cerrados es mandatorio. Sí. Ahora, por último, su opinión sobre lo que contempla la UDG, de restringir la entrada a sus lugares públicos, sobre todo sus recintos culturales y demás,
aquellas personas que no estén vacunadas, es decir, tomar una medida como sucede en Francia, aunque ha desatado pues opiniones encontradas, inconformidades, tomando en cuenta que hay personas que desde una opinión y una postura muy personal deciden no vacunarse. ¿Qué tal caería esta medida y si la consideran viable ustedes desde el sector salud, desde pues especialistas, ¿no?, en este tema? Ok, desde el punto meramente sanitario es una medida absolutamente correcta. ¿Sí? Tenemos claro que, y en esto comparto la posición del gobernador, en esto solamente, en que no podemos hacer un cierre total como se hizo el año pasado, porque la economía no lo soportaría. Sin embargo, tenemos que buscar una alternativa en la cual pueda ser compatible. La universidad tiene la capacidad de poder cerrar sus recintos, pero sabemos que hay industria privada que no lo puede hacer, hay algunos recintos de arte y cultura que no podrían ser viables haciendo un cierre total. Lo que tendríamos que hacer es, de lo que hemos aprendido estos 18 meses, reforzar estas medidas que acabamos de comentar. Ventilación, distanciamiento y uso universal de cubrebocas. Hay personas que están en su derecho de no quererse vacunar, completamente de acuerdo, pero también el bien mayor debería prevalecer aquí, y la población está en su derecho de no poder convivir o de no querer convivir con personas no vacunadas y cerrar sus espacios a las personas que opten por irse a la suerte, a la situación aleatoria de no encontrarse con una cantidad de virus que le sea generadora de la COVID. Entonces creo que tenemos que empezar a jugar con estos elementos, sobre todo pensando en el bien mayor y en el derecho universal a preservar la salud. Bien, doctor, pues le agradezco estos minutos para W Radio y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Un placer como siempre, Pati.